Bueno, vamos a la A propósito línea, del tema. claro, exactamente. Vamos a hacer un poco de historia, también para conocer, digo, esta historia reciente que es Malvinas, pero a veces es necesario poder entenderla, ver los contextos, entender también lo que pasaba aquí en la Patagonia, ¿no? Una cercanía muy particular, ¿no? Comodoro, bueno, ni hablar la Patagonia toda, ¿no? Con Tierra del Fuego estamos hablando que es parte de las Malvinas, Total. ¿no? Las Malvinas pertenecen a Tierra del Fuego, a tal punto. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora con Leonardo de Vela, él es historiador, y vamos a charlar un ratito. Leonardo, ¿cómo estás? Federico, Carla, te saludan. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, Carla, Federico? Bueno, Brenda, Mayra y el nombre del operador que se me Carlitos escapó Orellana. también. Bueno, Carlos, Carly, Carlos dale. Pitti Ruyen, que está acá acompañando con nosotros. Bueno, buenos días. Un día Bu- especial y sí, emotivo hoy, ¿eh? sí, por eso digo, la idea un poco, Leonardo, era eh, marcar esa historia, pero de esos contextos que a veces se pierden, ¿no? Entender ese rol que tuvo quizás la Patagonia, en esas Malvinas que fueron del año 82, pero que pasaron un montón de cosas en estos 43 años. Mira, excelente introducción, Federico. Yo los escuchaba temprano, ¿no? Si hay un hecho histórico que nos atraviesa a los argentinos un montón, pero que tiene que ver con realmente con un dolor profundo y constante, es la Guerra de Malvinas. Porque todas las demás efemérides tienen que ver con un pasado de independencia y de determinadas reivindicaciones, pero tenemos nosotros a los excombatientes entre nosotros, ¿no? Y bueno, Carla explicaba su vida, su propia historia, la atraviesa, ¿no? Ujú. Cómo no, cuando ella decía hoy tempranito cuando arrancaba el programa que es un día, parece un día gris, y aunque a veces tuviera el sol Mm. y el viento frío, lo mismo, ¿no? Exacto. Es un día para reflexionar, ¿no? La guerra te hace reflexionar. Y el dolor de los demás te hace, si no te conmueve el dolor de los demás, de los cuales, a ver, vamos a ser claros, la persona que me instalaba el teléfono acá era excombatiente, papá de alumnos son excombatientes. O sea, la Patagonia ha tenido la Patagonia, digo, y la Argentina en general, sobre todo la Argentina profunda, ¿no? La Argentina que puso hijos Mm. a las balas, ¿no? Leonardo, ¿te parece Este, si nos situás? ¿Por qué esta fecha histórica para nuestro país marca el inicio de uno de los conflictos, creo yo, más significativos y un poco en lo que nos decís vos, del siglo XX en nuestro país? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedía en ese momento? Bien, exactamente. Vos sabés que la Argentina, como Estado, estaba, para que todos recordemos, gobernado por una dictadura militar, ¿no? Esa dictadura militar que respondía a un determinado plan más internacional que tenía que ver con el Plan Cóndor, ¿no? Recordemos las dictaduras en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil. Bueno, no escapaba la Argentina también. En un momento eh, el Estado argentino, en manos de las Fuerzas Armadas, decide tomar las Islas Malvinas. Es un contexto, voy a ir unos 2, 3 días antes, Perfecto. porque para el 30 de marzo de 1982 se sucede un paro de la CGT grande, donde hay un muerto ahí cerca frente del Cabildo, y mirá qué significativo, ¿no? Con el canto de la multipartidaria, además de la CGT, de se va a acabar la dictadura militar. 3 días después, la misma plaza se vuelve a llenar de argentinos victoriando la mayoría, no todos, pero la mayoría victoriando el acto de la recuperación de Malvinas. Eh, Mira, yo recomiendo, y vamos a hablar un montón de todo esto, pero recomiendo un documental que se llama Malvinas, 25 años de silencio, que está hecho con los veteranos de guerras de Chubut, que la directora es Miriam Angueira. Lo repito porque los documentales está contado o sea, en primera persona, la cuentan ellos, los veteranos, todo lo que vivieron ahí dentro. Malvinas, 25 años de silencio. Entonces, ¿por qué digo? Porque ahí por ejemplo, hay un testimonio del soldado conscripto Lillo, un vecino aquí de Rawson,
cuando cuenta que cuando lo incorporan en la clase 62, había un oyente que hablaba de la clase 62 y la clase 63 hace un ratito, que son los que se incorporan, los soldados conscriptos que se incorporan para la ocupación y recuperar Malvinas. Dice que Lillo dice que en enero, cuando lo incorporan, en la plaza de armas, en Comodoro, el coronel Sailendín les dice que va a tener con la clase 63 el orgullo de cumplir lo que no pudo con la clase 62. ¿Tá? Y eso era combatir. Eso pasa en enero. El tema del paro de la CGT acelera el efecto político de tener que ir a invadir y recuperar Malvinas. ¿Me explico? Perfecto. ¿En el contexto? Pero me voy un poco antes, entonces. ¿Por qué recuperar Malvinas? ¿Por qué las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas a fin de recuperar la soberanía? Claro, bien. Entonces, con el periodo colonial del Virreinato del Río de la Plata, cuando se divide el Virreinato del Perú con el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, España nombra al gobernador Luis Puente. Hubo un intento de invasión por los británicos entre el 1771 y 1774, que fueron medio expulsados, y en las Islas Malvinas, hasta 1833, hay ocupación, fehaciente española. Con las guerras internas de Argentina y sobre todo con la guerra que tiene que ver con los procesos históricos internos, recordemos unitarios, federales, etcétera, se desatiende y las islas quedan, digamos, a merced de lo que es en 1833 la ocupación y la usurpación por parte del Imperio Británico. Pensemos esto, que la geopolítica importante que tiene la posición de las Malvinas, porque desde ahí se puede dominar el pasaje de Drake, ¿sí? Y el Estrecho de Magallanes. Recordemos que el Canal de Panamá recién se construye en 1914. Entonces, hay en el reparto, lo que es en esta explosión de la industrialización y demás, hay un reparto de las localizaciones geopolíticas. El Imperio Británico siempre trató de dominar los cabos, los puntos de dominación. Pensemos en el Peñón de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Donde el tránsito marítimo podría controlarse el comercio. Por lo tanto, Malvinas lo fue y lo sigue siendo un lugar estratégico. Entonces, recuperar ese espacio que heredamos nosotros como desde el Virreinato del Río de la Plata era, digamos, siempre estuvo latente, pero la acción militar se lleva adelante, como bueno sabemos todos, el 2 de abril de 1982. Bueno, en principio, con la operación, como bien nombrabas vos, Carla, con la operación Rosario, donde a partir de ahí, más allá de los primeros que se hacen una pequeña escaramuza y se rinden la poca guardia que había, y luego se los devuelve a los marines que habían sido tomados prisioneros, y encima vuelven a combatir después porque eran los que conocían mejor la geografía. En 1982, entonces, el 2 de abril, comienzan el despliegue de tropas, ¿no? Y la operación, pensemos esto, las Malvinas no individual, como decía Federico, pensemos que era, por ejemplo, parte del territorio nacional de Tierra del Fuego, ni siquiera era provincia, claro, y en eso, Leonardo, ahí metés justo para entender la Patagonia, ¿no? Ese rol de frontera también que teníamos, ¿no? Tierra del Fuego, claro, las provincias patagónicas, digo, Comodoro, bueno, todos nosotros que estábamos acá de la provincia de Chubut, yo no había nacido, ¿no? Pero todo lo que era el pueblo de Chubut, ¿no? Que estaba justamente ante lo latente, lo que era este conflicto bélico. Claro, pensemos esto, ¿no? Que siempre fue, la hipótesis de conflicto en Patagonia siempre fue Chile. La plantearon, siempre fue planteado desde ese lado. Es más, algunos comandantes después han hablado de tema de que no estaban tan preparados para pelear como en Malvinas, como tanto en la cordillera, porque la cuestión, siempre la hipótesis de conflicto había sido Chile. Sí. Entonces, pensemos en lo del canal de Beagle y los escaramuzas de 1978, ¿no? Cuando casi estuvimos a punto de ir a un conflicto armado. Sí, sí. Entonces, siempre la idea era poblar, pensemos esto, ¿no? Estas ideas
de los fines de los 70, principios de los 80, poblar la Patagonia. ¿Qué era poblar la Patagonia? Darle volumen de soberanía, tener algunos puntos estratégicos muy bien cuidados, como el tema del petróleo, ¿no? En el caso de Neuquén, en el caso la zona del Golfo, la zona de Escalante y el Golfo San Jorge. Bueno, entonces, Bueno, pero la promoción... déjame... Perdón. Sí, decime, Leonardo, y te digo, dale. No, una promoción y la promoción industrial en Ushuaia, Claro. que había sido de poblar hacia el sur, lo más al sur, porque está Punta Arenas cerca. No olvidemos de dónde vino el apoyo chileno a los británicos, ¿no? ¿De qué ciudades? Sí. De ahí, ¿no? Entonces, siempre fue tenida en cuenta desde Buenos Aires, desde el centralismo porteño, la Patagonia como una gran región de frontera, ¿no? Y eso incluye Malvinas y las Islas Sandwich. Claro. Pensaba en esto, Leonardo, también, ¿no? Estas ideas que después, si vos ves en el transcurso de los años y te parás en 2025, cómo en ese propósito se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Porque la Patagonia se fue despoblando. Y vos ves que las oportunidades que te dicen de una tierra no son tales. Tenés dificultades, menores salarios en cuanto a la calidad de vida, bueno, diferentes obstáculos que muchas veces hace que emigre gente y no que venga a la Patagonia y poblar, que en algún momento pudo haber sido un propósito con esto que vos decís, ¿no? Sí, bueno, la Patagonia es tan vasta que hay regiones y regiones, ¿no? Hay motores que han tenido ciclos, por ejemplo, pienso en crecimientos y decrecimientos en la zona de Comodoro, en la zona mismo, no sé, Potier y Neuquén, que en un momento hasta están, yo me acuerdo, había ido hace 15 años atrás y no se llegaban a unir y estaban lejos, y ahora hace 5 años con el tema Vaca Muerta y Loma de la Lata se unieron. Bueno, quiero decir, también por ahí a veces, y esto tenemos que hacer mea culpa, creemos que la Patagonia es toda una, ¿no? Es toda una gran región, una región uniforme, y tiene desavenencias diferentes. O sea, la necesidad que tenemos nosotros aquí en el valle no serán las mismas que las que tienen en la meseta. Total. Digo Chubut, ¿no? Y Leonardo, en este discurso o sí. esta descripción que nos haces, yo creo que nos salteamos algo, me parece importante. En un poco este escenario, o consultarte en realidad ese escenario, ¿qué escenario político, social, económico había en la Argentina, incluido por supuesto la zona patagónica, que funcionó como, seguramente, ese escenario como, entre comillas digo yo, ¿no?, en motivación para esta dictadura que había cívico-militar, decidiera de forma apresurada, sin mayores estrategias militares. Meses antes, la propia Inglaterra estaba haciendo los barcos que luego combatían allí en Malvinas. Digamos, ¿qué escenario político, social, económico había en nuestro país que hizo esto de, bueno, para arreglar nuestra imagen patriótica, heroica, mejorar el gobierno y tomaran esta decisión de ir hacia Malvinas? ¿Qué escenario había? Bien. Económicamente había sido el fracaso de lo que fue conocido como la tablita y la especulación del plan de Martínez de Oz. Entonces, eso hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que nosotros conocimos como deuda externa, Domingo Cavallo, que en ese momento era funcionario de la dictadura como presidente del Banco Central, hicieran la ley donde se nacionalizó la deuda, es decir, la deuda que habían tomado empresarios privados la terminó pagando el hijo de, no sé, el del panadero, el del tornero, el de la ama de casa, el de la costurera, o sea, que nunca habían visto un dólar, se entiende, ¿no? Entonces, ese debacle económico realmente se sentía. Y después pensemos algo, que es el único país que desafió a la OTAN, a un miembro de la OTAN. Y esto tiene que ver mucho con la posición diplomática que dejó de tener, digamos, la preeminencia diplomática, el apoyo que dejó de tener la dictadura militar con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos, socio de la OTAN, con el Imperio Británico, va a proporcionar información a través de sus satélites. Recordemos que Alexander Haig era uno de los
digamos, los cancilleres y los diplomáticos que estaban a cargo de Estados Unidos para Latinoamérica, y nos quitan el apoyo a la dictadura, por lo tanto, se enfrentan solos, ¿se entiende? Sí, y entre perfecto. ellos, Perdón, hasta ahí, sí, que quería sí, meter ahí justamente y preguntarte, ¿no? Para ir ya breve si podés, porque siempre hay una versión de la historia que marcaba que en esa oportunidad de 1982 se buscó recuperar Malvinas porque se vencían plazos históricos para que Argentina justamente reclame su soberanía. ¿Esto es así o en realidad es la excusa que encontró la dictadura para llegar a la gente, ¿no? Y tenerla detrás? mira, lo de los plazos es parte de la propaganda de la dictadura. O sea, ¿quién te pone un plazo para reclamar un derecho internacional? No, eso es, si vos tenías el apoyo internacional, no, mirá, no es así. De todas formas, el aparato propagandístico, recordemos que nos hace creer que estábamos ganando hasta 48 horas antes del 14 de Claro, junio, ¿no? sí, sí. Del Día del Alto el Fuego. Una sola cosita más Sí, quisiera sí, decir sí, para Leonardo. redondear, porque que es importante. No nos olvidemos que en Chubut nosotros tenemos 5 soldados caídos, uno de los cuales se encuentra todavía desaparecido porque falleció, desaparecido con presunción de fallecimiento, obviamente, porque estaba en el ARA Crucero General Belgrano. Y pensemos esto, ¿no? Vos hablabas hoy a la mañana, creo, Federico, del tema de los submarinos, la zona de exclusión, la pesca. Qué Sí, latente que sigue el tema Malvinas para la Argentina, porque no nos olvidemos que el submarino fuera del área de exclusión que hunde el Belgrano, la información se la da los satélites de Estados Unidos. Y a veces nosotros nos sentimos tan... a ver, hay actitudes de barra brava, ¿no? Cuando decimos recuperamos la Malvinas, pero hay que reflexionar sobre la posición que tenemos y el respeto que se debe recordar en este día, que este día es el día del veterano y de los caídos en total. Malvinas. Y las Malvinas van a seguir siendo argentinas porque ahí hay sangre derramada argentina. Sí. Y creo, Siempre, más allá déjame de la agregar, historia, de Leonardo, la geografía, sí, más allá de la historia, la geografía y lo que pueda decir el presidente de turno, que claro, a sí, él se sí. lo contaron porque estaba en 6º grado como yo. Así que, es más, los de Buenos Aires pedían que no bombardeen Buenos Aires, ¿no? Porque toda la guerra se la cuentan los veteranos, porque tal, o lo que le pasaba a la dictadura por televisión, ¿está? Entonces, hay que escuchar a los veteranos, hay que escuchar el dolor, sus familiares, entiendo yo, y esta es una oportunidad siempre latente. Sí, y déjame agregar a esto, Leonardo, de los veteranos, que fueron los actores, los protagonistas, y de todos los argentinos. Digo esto porque tenemos que identificarnos, ¿no? Justamente con esa fecha patria que es parte de nuestra historia. Leonardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por ser parte y bueno, explicar un poco qué pasó con esa historia y esta gesta de Malvinas. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Leonardo de Vela, licenciado en Historia, nos ayuda a comprender un poquito qué pasaba en ese contexto.